Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Hoy, como ven, no está Ricardo Canaletti con nosotros, pero quédense tranquilos, ha tomado unos días de descanso. Hoy vamos a tener un programa muy intenso, cargado de historias dramáticas, cargado de información, con algunos casos urgentes y otros, como están acostumbrados, que quizás han quedado en el olvido, pero que siempre acá recuperamos en el programa para mantener viva la memoria de las víctimas. Vamos a estar hablando de todas las novedades en lo que hace a la investigación del crimen de Cecilia Strisowski en el Chaco. Esta semana hubo una definición judicial muy, pero muy importante. Vamos a estar con un móvil desde Resistencia hablando de todas las novedades, repasando nuevos audios que aparecieron en esta causa. También vamos a meternos con la investigación del descuartizamiento de Lechuga, de Fernando Pérez Algaba, porque también en esta causa se conocieron nuevos audios, nuevas imágenes. Vamos a tener testimonios que nos van a contar cómo es la cocina de la investigación en este momento. Y además nos vamos a meter con una historia que ocurrió en Concordia, en Entre Ríos, y que tiene que ver con el drama de una familia que ya perdió a 3 de sus hijos en distintos episodios violentos. El último, el femicidio de Luisina, una chica, ocurrido hace apenas unos días. Como siempre, el desarmadero. Pero ya nos vamos a meter en lo que es el tema que abre este sábado y que es, por supuesto, el caso de Cecilia Strisowski. La justicia dio un nuevo fallo sobre la situación de los principales acusados. Hay novedades, son importantes, son urgentes. Vamos a meternos con eso después de esta barrida. Ustedes saben, amigos, que esta semana tenía que definirse una situación muy, pero muy sensible para la investigación, que tenía que ver con la apelación que hicieron Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, del procesamiento que le dictaron los fiscales que los vienen investigando por el crimen de Cecilia Strisowski. Hay 7 detenidos en la causa. 3 de ellos son los integrantes del clan Sena, Emerenciano, Marcela, los suegros de Cecilia, y César, su hijo. Además, hay 4 detenidos por encubrimiento. Emerenciano y Marcela decidieron ir por una vía de apelaciones que tiene que ver con mantener una audiencia de confrontación con un juez. Ese juez se acaba de expedir. ¿Qué es lo que dijo el juez? Que efectivamente, como dicen los fiscales, hay pruebas para mantener en prisión a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña. No se expidió todavía sobre la situación de César Sena y de los acusados por encubrimiento. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ir por otra vía de apelación que tiene que ver con ir a la Cámara que se ocupa de supervisar lo que se hace en la primera instancia. Eso se va a resolver la semana que viene, pero esta era la primera prueba que tenía la investigación. Eran sólidas las pruebas que habían reunido los fiscales contra Emerenciano y contra Marcela Acuña. Recuerden que venía muy cuestionada esta situación, la detención de los padres de César, que es de la defensa de Emerenciano Sena, y desde la propia Marcela Acuña se venía diciendo: Emerenciano no tiene nada que ver con el asesinato. Emerenciano es inocente, es un preso político. Lo han detenido porque su obra molestaba al poder y el poder se volvió en su contra. Esto es lo que planteaban, que era un preso político. Lo decía Marcela Acuña con distintas cartas que hemos repasado aquí en Cámara del Crimen en distintas oportunidades, y lo decía el propio Emerenciano Sena, llamando a sus seguidores a salir a pintar las calles de Resistencia con pedidos para que lo liberaran, con distintas consignas que marcaran que él es inocente, a pesar de que está detenido en una comisaría, a pesar de que él asegura que no es un preso VIP, que no tiene privilegios. Tuvo el momento de llamar a sus seguidores por teléfono y decirles: salgan a pintar, el que no pinta es un traidor, presionen a los jueces, porque claro, se venía esta decisión que tenía que tomar la justicia, mantenerlos presos a él y a su esposa, convalidar la investigación de los fiscales o no.
Emerenciano venía agitando, sus seguidores salieron a la calle, pintaron las paredes del barrio Emerenciano Sena, clamando por la libertad de su líder, y se manifestaron en las calles de resistencia, marcharon hacia la fiscalía, no les importó que estuviera la mamá de Cecilia, la agredieron a Gloria Romero, le pegaron patadas por la espalda, bueno, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, demostrando que siguen teniendo poder y mucho poder en resistencia, que sus detenciones por esta causa que conmueve a toda la Argentina, no han cortado sus lazos con sus seguidores, que siguen teniendo influencia sobre ellos. Lo que tenemos que marcarles a esta hora, además de que se dio esta decisión judicial, es que Emerenciano Sena logró no solo que salieran a clamar por su inocencia, que marcharan, que pintaran paredes, que colgaran distintos carteles, sino que también logró que algunos de sus seguidores enviaran audios a otros integrantes de esta organización piquetera, alentándolos a salir a la calle, a demostrar que el poder sigue siendo de Emerenciano Sena. El audio que les vamos a mostrar ahora muestra cómo un seguidor de Emerenciano Sena, un hombre de su extrema confianza, llama a sus seguidores a salir a la calle a tratar de presionar a la justicia. Ya sabemos que la justicia no se dejó influenciar, pero fíjense de qué manera se manejan estos hilos que van por debajo de lo que después vemos, de la gente que sale a marchar. De esta manera los incitan a salir a la calle. 2 de agosto del 2023, la lucha continúa porque queremos dejar en claro a toda la sociedad del Chaco que nosotros nos movilizamos hoy desde las 6 de la mañana acá en la Plaza 25 de Mayo con los distintos carteles, con las distintas pancartas para demostrar a toda una sociedad del Chaco que tienen detenido a un preso que no debería estarlo porque es inocente, 100%. Entendamos esto, entendamos, por favor. No pedimos privilegio, ningún privilegio. Las situaciones en las cuales estuvo detenido fueron muy incorrectas, muy fuera de la ley, muy fuera de los derechos humanos. Todo esto es lo que reclamamos. Reclamamos que un hombre inocente, sin ninguna prueba, se encuentra detenido. Respeto a la democracia es lo que pedimos. Entienda, pueblo del Chaco, nosotros pedimos respeto a las leyes, respeto a la Constitución, respeto a la democracia. Todos somos iguales ante la ley, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa? Significa que tienen que mostrarnos con pruebas para tener una persona detenida. Fuera, le decimos. Fuera a todos los caranchos políticos y a los caranchos mediáticos, fuera caranchos políticos, fuera caranchos mediáticos, le decimos fuera, porque ¿quiénes son los caranchos políticos y caranchos mediáticos? Cuando hay un olor a sangre, cuando hay olor a muerte, cuando hay olor a desaparecido, cuando aparecen estos caranchos políticos para hacer politiquería barata. Así lo escuchaban a este seguidor de Emerenciano Sena, que lo que planteaba era que la democracia no funciona con Emerenciano Sena detenido, que es un preso político, que hay caranchos que buscan sacar algún rédito de esta detención. Y lo que respondió la justicia es justamente que hay democracia, porque Emerenciano Sena tuvo la oportunidad de defenderse de acuerdo a las leyes que marca el sistema procesal de la provincia del Chaco. Él tuvo la oportunidad de declarar ante la justicia, tuvo una defensa, tuvo todas las chances de presentar a los testigos que bancaran su posición, que lo defendieran, y los fiscales dijeron: no le creemos a sus testigos, confiamos en las pruebas que tenemos que indican que usted estuvo a la hora del crimen en el lugar del crimen. Y el juez Héctor Sandoval lo que hizo esta semana fue justamente convalidar esa investigación, porque funciona el sistema. El juez revisó las pruebas y revisó los argumentos de la Fiscalía para mantener detenidos con prisión preventiva a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña, y también escuchó a la defensa, que ha ido variando en sus argumentos de todas las formas posibles, hasta llegar al extremo de negar que Cecilia haya sido asesinada. Ricardo Osuna, defensor
de Emerenciano, ha dicho, la han visto dando vueltas por otra provincia a Cecilia. O sea, negó directamente el asesinato. Luego se intentó esta defensa política. Pero lo cierto es que Emerenciano Sena estaba en el lugar del crimen el 2 de junio, a la hora en que, según los investigadores, ocurrió el crimen. Y él tuvo la posibilidad de defenderse. Y lo que planteó, y lo que dijo su esposa, es que él estaba en la casa, pero estaba durmiendo la siesta. No se había enterado de absolutamente nada de lo que había ocurrido ese día en su propia casa, pese a que su hijo había terminado arañado y se había ido del lugar, pese a que su esposa admitiría luego que había un bulto en esa casa, que ella creía que era un cadáver, a que ella llamó a su mujer de confianza, Fabiana González, a que llamó al marido de Fabiana, Gustavo Obregón, hombre de confianza de Emerenciano, para que se deshicieran de las pruebas del asesinato de Cecilia, para que se deshicieran del cuerpo de Cecilia y para que se deshicieran de los muebles que quedaron manchados con su sangre. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y por qué se sabe que Emerenciano Sena estaba en la escena del crimen y no estaba durmiendo la siesta? Bueno, por empezar, porque aquel 2 de junio, ustedes recuerdan, Cecilia Strisowski llega a la casa del clan Sena a las 9 de la mañana, a las 9:15, junto a César Sena, a su pareja, a su novio, a su ex marido, al hombre del que se tuvo que divorciar por presión de Marcela Acuña. Ella nunca sale de esa casa. Están las filmaciones de los ingresos. Emerenciano Sena y Marcela Acuña sí salen de la casa. César Sena esa mañana también sale de la casa, pero Cecilia siempre se queda ahí dentro. Su celular así lo demuestra. A las 12:48 de aquel 2 de junio, la familia vuelve a reunirse en la casa donde ya estaba Cecilia. Llega César Sena, luego llegan Emerenciano y llega Marcela. A las 13:01 sale César Sena con un cambio radical. Su fisonomía era distinta, tenía un arañazo en su cuello. Acababa de cometer, cree la justicia, el crimen de Cecilia. Y sale llevándose el celular de Cecilia, porque lo tenía él. Y los dos celulares, tanto el de él como el de ella, se movieron juntos esa tarde, porque César Sena los llevaba con él. Para hablar de este tema con nosotros en Resistencia, en el Chaco, está el enviado especial de TN a esa provincia, Sergio Farela. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Rolo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, Sergio, una semana muy agitada la que pasaste en los últimos días en Resistencia porque hubo marchas, estuvo el segundo mes, se cumplió del crimen de Cecilia, fue el cumpleaños de Cecilia, hubiera sido el cumpleaños número 29, y quería empezar preguntándote por lo que ha ocurrido en las últimas horas que tiene que ver con esta decisión de la justicia de convalidar la prisión preventiva de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña. Contanos un poco qué se habló en esta audiencia donde se anunció esta decisión y cuáles son los fundamentos que empiezan a conocerse. Sí, Rolo, mirá, la decisión era cantada, ¿no? Al menos era la estimación que teníamos por las pruebas que uno viene viendo que hay en la causa. Parecía llamativo si se hubiese adoptado una decisión contraria, tal cual la comunicó el propio juez ayer, donde hace saber que dos cosas. Primero, lo que vos venís contando, la valoración de la prueba, que es contundente, es decir, la fortaleza de esas pruebas para determinar que ellos son partícipes de un homicidio, como coautores, ¿no? Junto a su hijo César. Y por el otro lado, la posibilidad de entorpecer la causa, y esto lo venimos contando a lo largo de varias salidas aquí en Resistencia, donde primero instruyen testigos, hay mensajes de Acuña a una de las detenidas, a una empleada de la familia, a Fabiana González, donde le dice: acá tenés la declaración que hizo César, léetela, aprendétela, tratá de acomodar los horarios. Después tenemos... Te detengo ahí, Sergio, un momento, porque es muy interesante eso que estás contando. Marcela Acuña le da instrucciones a su mano derecha, Fabiana González, sobre lo que tiene que declarar en esta investigación. Ella ya había declarado como testigo en la comisaría, cuando todavía
se creía que Cecilia estaba desaparecida nada más. Ella va a declarar, Fabiana González, se meten los seguidores del clan Sena, interrumpen la declaración porque evidentemente estaba diciendo algo inconveniente. ¿Qué es lo que se conoce ahora sobre lo que habló Marcela Acuña con esta mujer que era su mano derecha y que hoy está detenida como encubridora? Sí, esa fue un chat que encontraron los de Cibercrimen del 8 de junio. Vos bien relatabas el contexto, Cecilia desaparecida, la familia todavía no había sido acusada, estaban empezando las sospechas. Ese día declara César. Ni bien termina de declarar César, que da una versión falsa. Él dice, peleé con Cecilia y ella se fue por la suya, tratando de esquivar obviamente algún tipo de sospecha. Ahí inmediatamente Marcela Acuña, la mamá de César, le saca fotos a esa declaración, se las envía por WhatsApp a Fabiana González y le dice, esto es lo que declaró César hoy, acomodá los horarios y hacéselo saber a Dayana. Dayana es la hermana de ella, es otra empleada de la familia, y a Gustavo Obregón, es la expareja de Fabiana González y es el que termina confesando finalmente después de una fallida declaración que da al comienzo, pero en una segunda declaración que hace, confiesa haber participado del encubrimiento del crimen, es decir, del descarte del cuerpo. Claro, es el hombre que va a la casa. Recién escuchábamos, Sergio, el audio que... Sí, lo escuché. Que tiene que ver con Emerenciano Sena hablando con Gustavo Obregón. Ella entonces, Marcela Exacto. Acuña, le dice a Fabiana González, también decirle a tu marido o ex marido, a Gustavo Obregón, que esto es lo que declaró Exacto. César, para que todos acomoden su declaración a Para que ese haya una guión. versión común, ¿no? Para que no haya contradicciones, para que vayan todos en la misma línea. Con lo cual, ahí ya tenés un elemento, está instruyendo un testigo. Y no es que además el poder que detenta esta familia eran sus jefes de ese momento, no solamente sus jefes políticos, sino estamos hablando de jefes ya en materia de trabajo, trabajaban en la casa de ellos. Y claro, todos esos elementos el juez lo valoró justamente para decir, bueno, si yo dejo en libertad a estas personas, van a empezar a hacer este tipo de prácticas, apretar testigos, instruirlos. Sergio, también obviamente lo que podría ocurrir es que le den el mensaje con una liberación de Emerenciano o de Marcela a la gente de que van a salir impunes, que no hablen porque ellos van a salir y van a tomar represalias. Sergio, entonces esto fue valorado por el juez para decir, no, que sigan detenidos. ¿Se pensó en el riesgo de fuga también a la hora de evaluar la situación de Emerenciano y de Marcela Acuña? Bueno, por el tipo de imputación que es grave, que prevé perpetua, claramente, sí, no ha habido hasta el momento ningún indicio de que ellos hayan querido fugar en su momento. Lo que pasa que, a ver, ellos no preveían que iba a aparecer una serie de pruebas que ellos mismos se creyeron que las habían tapado, las habían cubierto, y bueno, finalmente no fue así. Pero también está el factor de riesgo de fuga, ¿no? Con lo cual el juez dice, no, más allá de que los fundamentos los va a dar a conocer la próxima semana, en una resolución, cuando van a estar todos los fundamentos, ya adelantó cuál va a ser alguno de esos lineamientos, ¿no? Ahora Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ¿tienen posibilidades de apelar esta decisión nuevamente antes de que llegue el juicio oral? ¿O como viene la situación y como, según los ritmos de la justicia chaqueña, quedarían presos hasta el juicio oral? Todo indica que van a seguir presos hasta el juicio. A ellos les queda la instancia de apelación de la Cámara de Casación. Acá el Superior Tribunal de Justicia, que es la máxima instancia penal, tiene una sala penal, se constituye como Cámara de Casación, examina justamente la última instancia. Más allá de eso, en la semana pude hablar con los fiscales y le preguntaba sobre los tiempos de esta causa en ir a juicio. Y ellos dicen que seguramente este año, este mismo año, van a pedir la elevación a juicio. Obviamente, si no aparece ninguna otra prueba que los desvincule, que hasta el momento no es así, y ni que hablar si aparece alguna otra prueba que fortalezca la acusación. Ellos están convencidos que van a pedir este año la elevación a juicio y el juicio llevarse a cabo, seguramente estamos hablando del 2024 como año probable en que se va a juzgar mediante juzgado popular, ¿no? Es el Código Procesal de aquí de la provincia del Chaco.
Sergio, ¿y cómo se vivió esto en Resistencia? Porque había mucha expectativa, ya la estuvimos mostrando, por supuesto, de parte de Gloria, que había salido a la calle. Vos ayer estuviste con ella cuando hizo la celebración del cumpleaños de Cecilia, este recordatorio tan emotivo. Y estaban, por otro lado, los piqueteros, la gente de Merenciano Sena, también manifestándose. ¿Cómo se recibió desde los dos lugares esta decisión de la justicia de mantener en prisión a Merenciano y a Marcela? Mirá, por el lado de Gloria, bueno, fue mutando, ¿no? En sus emociones, claro. El jueves, cumpleaños de su hija, no la tiene al lado. Además, el día anterior se habían cumplido 2 meses del crimen, con lo cual estaba muy conmovida. La verdad que ese día, te digo, fue una jornada muy difícil, todo el tiempo quebrada, se la vio la gente donde ella estaba haciendo la vigilia, esperando la decisión de la justicia del viernes. Recibía el abrazo de la gente, pero estaba quebrada, absolutamente quebrada. Al menos yo es la primera vez que la veo así, porque ella siempre trata de mostrarse bien. Sí, ahí la estamos viendo, Sergio, mientras la entrevistabas este viernes. Quebrada, nunca la habíamos visto así, me parece. Vos que venís siguiendo el caso, tampoco, ¿no? No, yo no, se lamenta, tiene algún que otro bajón, pero nunca la vi quebrada como la vi el día jueves. Ya por la noche, cuando ella yo después lo pude hablar y le decía, bueno, ¿cómo estás hoy, ahora a la noche? Ella me decía, mirá, la verdad es que sí, estoy hecha bolsa, pero Cecilia tenía la idea de que nunca hay que estar mal, que tratar de ponerle onda, bueno, ella hace Reiki, trata de canalizar mucho por ahí y empezó a hacer esto del cumpleaños y del acto homenaje del día jueves a la noche. Y el viernes ya era otra la cara de Gloria, también con una sonrisa cuando le confirman la decisión de que se mantiene la prisión preventiva. Ahora el reclamo de Gloria ya no es que esta gente siga detenida, sino ya directamente va a perpetua, es decir, que se los juzgue y se les aplique perpetua. Esa es lo que le pasó a Gloria en estos días. Y del lado de los movimientos piqueteros y la gente de Merenciano, lo que está sucediendo es que más allá de que los que movilizan son otros movimientos sociales, movimientos piqueteros, salen en respaldo a Merenciano, solamente a él como líder político, porque ven que el gobierno, a raíz de todo lo que se expuso, el gobierno provincial, de todo lo que se expuso con el manejo de fondos, de que en una misma boleta estén dirigentes sociales políticos que están acusados de un crimen, el gobierno empezó a tomar distancia y ellos temen que se licúe ese poder que han ganado de la mano de un gobierno provincial. Por eso todos se empujan ahora para el mismo lado, para decirle al gobierno, acá estamos, a recordarle eso, y obviamente bregan por la libertad de Merenciano porque quieren que recupere la calle. Es muy importante esto que marca Sergio. Entonces ya no son solo los seguidores de Merenciano, sino otros movimientos piqueteros que dicen, a ver si en esta volteada donde Jorge Capitanich se quiere despegar de Merenciano Sena, se despega de todos y se nos acaban los fondos. Esta sería un poco la escena que nos estás contando, que es reveladora realmente de lo que se vive en el Chaco. Lo último que te quería preguntar, Sergio, porque estás trabajando a destajo, estás haciendo un gran laburo. Lo que te quería preguntar es, ¿hay chances en lo inmediato de que Merenciano Sena y Marcela Acuña sean enviados a una cárcel común, como cualquier otro acusado de un delito tan aberrante, ahora que está esta decisión? Mira, es probable. Si bien es una decisión que también le compete a las autoridades penitenciarias, es muy probable porque justamente estaban aguardando una decisión porque... estaba a horas de decidirse si se mantiene la preventiva o no. César ya está en un complejo penitenciario, Merenciano y Acuña están en comisarías diferentes, en la sexta y la tercera, que quedan cerquita una de la otra, pero es muy probable que en las próximas semanas o días se determine su pase a un complejo penitenciario. Hay que ver, teniendo en cuenta este tema de salud de Merenciano, que sigue pidiendo la domiciliaria, cuestión que hasta el momento le han dicho que no, pero vos sabés que lo piden cada vez que aportan algún estudio médico que según ellos amerita que esté preso en su casa y no en una comisaría. Pero lo que me preguntaba, sí, claro, es muy probable que suceda en las próximas semanas. Muy bien, Sergio Farela, gran trabajo desde Resistencia, desde el Chaco. Gracias por este contacto con Cámara del Crimen, seguiremos hablando. Un abrazo grande. Abrazo, Roló. Bien, Sergio nos daba un panorama muy completo de lo que está pasando ahora en la investigación del crimen de Cecilia, que a pesar de que parece que pierde impulso a la investigación,
todos los días nos sigue sorprendiendo con alguna novedad. Siguen apareciendo pruebas y todas van en la misma dirección. La mató César Sena, la mató Emerenciano Sena, la mató Marcela Acuña, esto es lo que está marcando la justicia, y hay 4 encubridores detenidos. Esos 4 encubridores y César Sena sabrán su suerte la semana que viene. Entonces empezará su proceso de apelación y ahí veremos si también contra ellos, en la óptica de los jueces, es sólido el caso que se ha formado. Todo indica que sí, que se está empezando a avanzar hacia la verdad en este crimen terrorífico en el cual no se logró recuperar el cuerpo propiamente dicho de Cecilia, pero sí se han encontrado pruebas contundentes de a dónde la asesinaron. Está la sangre de Cecilia en la casa de la familia Sena, está la sangre de Cecilia en los muebles que descartaron los Sena y están las uñas de Cecilia, creen los investigadores, marcadas en el cuerpo de César. Eso es algo tan contundente que realmente da la sensación de que la justicia no necesita muchas más pruebas para avanzar hacia la justicia total, que sería que se haga un juicio. Es lo que pide Gloria. Para cerrar, un solo dato les quiero dar. Gloria le pidió al presidente Alberto Fernández esta semana que haga lo posible para que les entreguen las escrituras de las casas a quienes viven en el barrio Emerenciano Sena. Hizo este pedido porque sabe que muchos de los seguidores de Emerenciano Sena, al igual que los seguidores de otros piqueteros que también viven de fondos estatales, están presos de esa situación, porque les dieron la casa, pero no les dieron el título. Si no van a las marchas, si no hacen pintadas a favor de Emerenciano, pierden el lugar donde viven, pierden el techo. Y ese es el poder que sigue intacto. Y lo que quiere Gloria es que al menos este asesinato aberrante sirva para que cambie un poco esta situación en esta realidad que tiene el Chaco, que viven muchos de los vecinos de esta provincia, que siguen siendo sometidos al poder de gente que tiene la vía directa con quien maneja los fondos. Bien, cambiamos de tema ahora. Vamos a adentrarnos en otra historia que también tiene, iba a decir a una víctima, pero en realidad es una historia de una familia que ha sufrido 3 muertes violentas en demasiado poco tiempo. La última es la que les vamos a contar ahora, porque tiene que ver con una joven, madre de 2 hijos, que estuvo desaparecida durante muchos días en otra provincia argentina, en Entre Ríos, y cuyo rastro se logró reconstruir a partir de testimonios, pero sobre todo de filmaciones, de cámaras de seguridad y de los rastros de los teléfonos. Nos vamos a meter ahora mismo, después de esta barrida, en el caso de Luisina Leoncino. Luisina Leoncino tenía 25 años, era mamá de 2 chiquitos de padres distintos, había tenido muchas complicaciones, por esto su vida estaba complicada desde hacía mucho tiempo. Tenía problemas a diario, tenía distintos traumas por cosas que le habían pasado muy graves, que ahora les vamos a contar, que le habían marcado mucho, le habían provocado heridas muy difíciles de superar. Luisina estaba, digamos, en un estado de total fragilidad, estaba muy vulnerable. Y ustedes saben que hay demasiada gente buscando a mujeres vulnerables, listos para atacarlas, listos para aprovecharse de ellas. Luisina Leoncino desapareció en los primeros días de julio. Había estado en lo de su padre, con quien vamos a hablar en un rato nada más. Había estado hablando de mudarse, de irse a vivir a la casa del padre de uno de sus hijos. Habían hablado de plata. Luisina estaba complicada con el tema económico. Incluso habló de hacer un viaje. Por eso en un principio no llamó tanto la atención su desaparición, que fue denunciada el 16 de julio. Ahí se presentaron los familiares de Luisina ante la justicia
en Concordia, en Entre Ríos, y dijeron, Luisina no está. Y Luisina puede desaparecer, podría llegar a desaparecer, pero no podría nunca perder contacto con sus hijos. Estaba peleando la custodia de los chicos. Se encomendó de inmediato a la policía que la buscara, se le pidió a la justicia que iniciara una investigación, y esa investigación se inició bajo una presunción que iba a ser acertada, bajo la presunción de que alguien había secuestrado a Luisina y le había provocado un daño definitivo. Los investigadores empezaron a reconstruir los últimos pasos de Luisina luego de que estuviera con su papá. Se dieron cuenta de que el 9 de julio había sido el último día en el que alguno de sus conocidos la había visto con vida. Empezaron a rastrear cámaras de seguridad en la zona donde solía moverse Luisina, empezaron a seguir el rastro de su teléfono celular y descubrieron que el aparato se había apagado en la madrugada del 10 de julio. Esto obviamente generó aún más alarma. Siguiendo este rastro, empezaron a buscar en la zona donde había emitido señal por última vez el aparato de Luisina y llegaron a descubrir que efectivamente entre el 9 y el 10 de julio Luisina había ido a la casa de un hombre. Encontraron imágenes de Luisina llegando a una propiedad donde vivía un hombre llamado Horacio Benítez, que es quien maneja esa moto. Los investigadores pronto empezaron a sospechar que en esa moto, la que iba atrás, era Luisina Leoncino. La encontraron entrando a la casa de este hombre, de Horacio Benítez, apodado El Ñoño, y nunca la encontraron saliendo. Quizás les recuerde esto al caso de Cecilia, pero una mujer que entra y que no sale nunca, de seguro fue retenida o sufrió un delito violento. Los investigadores empezaron a averiguar, descubrieron que un remisero la había llevado a Luisina hasta la zona donde vivía Benítez. Empezaron a revisar los antecedentes de Benítez y descubrieron que había tenido una condena a 5 años de cárcel por explotación de mujeres, que había tenido causas por agresiones y por violencia de género. Por supuesto, la alarma se convirtió en absoluta. Fueron hacia la casa de este hombre, revisaron más cámaras de seguridad y descubrieron que horas después de que se viera a Luisina entrando a su casa, este hombre había salido de la propiedad en su moto, pero él solo, ahí lo están viendo, y llevando paquetes, llevando bultos. Los investigadores siguieron el rastro, por supuesto, de esta moto. ¿Hacia dónde iba? Había ido hasta una zona de pastizales con esos bultos. Fueron directamente a buscar entonces a este hombre, Horacio Benítez, lo detuvieron, él negó todo. En un primer momento dijo, no, yo no la conozco, no tengo nada que ver, no tengo ni moto, planteó. No tiene ni moto. Empezaron a buscar la moto y descubrieron que tenía moto para el momento de la desaparición de Luisina, pero que la había vendido. La moto existía. Y también existía un auto en el cual también lo encontraron en cámara de seguridad saliendo de su casa en las horas posteriores a que Luisina fuera a esa casa y sacándose ropa, metiéndola dentro del auto, como alguien que está tratando de eliminar rastros. Los investigadores empezaron a seguir las rutas que había hecho este hombre, ya con él detenido, ya con él imputado por femicidio, porque la justicia dijo, si Luisina no está y si él sí salió de su casa y ella no, la debe haber asesinado ahí adentro. Allanaron la casa, levantaron rastros compatibles con Luisina y le dictaron la prisión preventiva por femicidio. Pero claro, no aparecía por ningún lado Luisina. Estaba la sospecha clara de que la habían asesinado, pero no aparecía el cuerpo. Hasta que luego de varios rastrillajes y siguiendo el rastro de Benítez con la moto, con el auto, llegaron hasta un pastizal y encontraron restos de una mujer. Cuando revisaron los tatuajes que se veían, eran los de Luisina. Le hicieron análisis de ADN y era Luisina. Este hombre
la había asesinado adentro de su casa y luego creen, la descuartizó y la sacó en partes para dejarla en distintos lugares de Concordia. Con esta evidencia a Benítez lo volvieron a interrogar. Benítez decidió confesar. Dijo que Luisina efectivamente había ido a su casa, que él la había matado a golpes con un objeto contundente, no han dicho todavía a los medios de qué se trató, y les contó a los investigadores dónde iban a encontrar lo que faltaba de los restos de esta mujer de solo 24 años, madre de 2 hijos. ¿Qué hicieron los investigadores? Fueron al lugar marcado por este hombre apodado del Ñoño y encontraron los restos de Luisina, lo que faltaba, el resto del cuerpo. Un cierre para una búsqueda que se tornó absolutamente trágica. Por supuesto, todavía quedan muchas preguntas por responder. ¿Por qué Luisina fue a la casa de este hombre que es conocido como un abusador, un explotador, alguien acostumbrado a aprovecharse de mujeres en estado de vulnerabilidad? ¿Se conocían de antes? ¿Cuál era la situación que había allí? Pero lo cierto es que ahí hubo un femicidio. Pero para la familia Leoncino, lamentablemente, esta no fue la primera tragedia. La de Luisina fue una tragedia más. Ya en sí misma es difícil de digerir esto que le ocurrió a Luisina. Un femicidio brutal, sin motivo aparente, ocurrido en un lugar al cual ella evidentemente fue confiada, fue por su propia voluntad. Una mujer que pierde la vida, 2 chicos que pierden a su mamá, una mujer que termina con sus restos repartidos por distintos lugares de Concordia, de una ciudad de gente honesta que amaneció con estas noticias día tras día. Pero les decía que no había sido la primera tragedia para la familia Leoncino. ¿Por qué? Porque el 6 de marzo de este año, Concordia ya había sido noticia por un femicidio y de otra persona llamada Leoncino. El 6 de marzo de este año, la hermana mayor de Luisina Leoncino, Valeria, estaba saliendo de un edificio, ahí la están viendo en pantalla, se había reunido con unas amigas y salió a la calle. Algo tan normal, tan natural como salir a la vereda. Cuando Valeria Leoncino llega a la calle, se encuentra con la última persona a la que quería ver en la tierra, un compañero de trabajo llamado Carlos Pasarela. Lo están viendo ahí en pantalla. Un hombre enfermo que se había obsesionado con ella. Nunca habían tenido ningún tipo de vínculo, solo el trabajo compartido. Pasarela la perseguía, la acosaba, quería tener algo con ella no quería. ¿Qué hizo Pasarela? Fue con su auto a la puerta de la casa donde estaba Valeria Leoncino, la esperó, le dijo, ¿sos mía o no sos de nadie? Y la mató de 3 balazos, ahí, delante de sus amigas. Esa había sido la tragedia anterior que había ocurrido en Concordia y en el seno de la familia Leoncino. En 6 meses, 2 femicidios, 2 hermanas asesinadas por hombres que las creyeron de su propiedad, que podían disponer de su vida y de su muerte. Pero no fue esta la primera tragedia, la de Valeria, la que sufrió la familia Leoncino. Por eso hablamos de un drama muy difícil de digerir, de aceptar, porque la familia Leoncino ya había perdido a otro de sus integrantes. ¿Cuándo? En 2018. El hermano varón de Valeria y de Luisina había caído en una depresión muy profunda y en aquel año se suicidó. 3 hermanos muertos de manera violenta. Por supuesto, uno se quitó la vida, los otros 2 fueron víctimas de femicidas, pero estamos hablando de una familia que sufre las muertes de 3 hermanos en un lapso de tiempo demasiado corto. Realmente son historias que sacuden no solo a Concordia, sino a cualquiera que tenga un poco de sentimientos. El de Luisina fue el último que nos atrajo la atención, un femicidio con
un descuartizamiento de por medio, con detalles que la justicia hoy todavía no nos quiere contar, pero claramente una chica que estaba muy vulnerable, que venía con una historia vital muy difícil, había perdido a su hermana mayor apenas 6 meses antes a manos de un hombre que se obsesionó con ella y que decidió pegarle 3 tiros. Lo están viendo ahí a mis espaldas. No quiero que dejen de verlo porque siempre mostramos a las víctimas, pero es importante que vean los rostros de los femicidas. Carlos Passarella terminó quitándose la vida, el asesino de Valeria Leoncino. Horacio Benítez, el asesino de Luisina, está preso en este momento. Ya ha declarado, los investigadores creen que ya ha dicho todo lo necesario para terminar de esclarecer este femicidio, pero lo que cuentan es que hay detalles tan delicados en esta historia que por tratar de mantener de alguna manera vigente una imagen digerible de lo que le hicieron a esta mujer, a Luisina, no los quieren revelar. ¿De qué estoy hablando? De que en esta causa en particular, en la de Luisina Leoncino, hay cosas que mejor ni enterarse. Esto es lo que piensa la justicia, que quiere que no trasciendan todos los detalles, porque ya de por sí lo que hemos sabido hasta ahora es de una brutalidad inédita. Una mujer que va a un departamento, que es asesinada a golpes, que es descuartizada en ese mismo lugar y que luego tiene a su cuerpo desmembrado a manos del propio femicida, que va encargándose de repartir las distintas partes en puntos diferentes de una ciudad que todavía no sale del shock. Estamos en comunicación en este momento con Ricardo Leoncino, el papá de Luisina, el papá de Valeria, quien ha perdido también a su hijo varón. Ricardo, desde Cámara del Crimen lo saluda Rolando Barbano. Buenas tardes. Hola Rolando, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Ricardo, muy impactado por las tragedias que le ha tocado enfrentar a usted en la vida en los últimos años. La última, la más reciente, la de Luisina. Quería preguntarle cómo se siente usted en este momento y cómo está transitando estos primeros días, luego de que la justicia le empezara a dar una explicación a usted de qué fue lo que le hicieron a su hija Luisina. Bueno, mira, yo me siento relativamente bien porque estos últimos 30 años de mi vida me dediqué a esos 3 hijos, hice todo lo que pude por ellos y bueno, vaya a saber uno por qué, uno se suicida en el 2018, la otra me la matan en marzo de este año y esta me desaparece ahora en el 9 de julio, creo por ahí, el día que la asesinan también. La justicia le informa todo a mi abogado, el doctor Jauregui, y él me mantiene informado a mí. Yo medio no quiero entrar allá para no complicarme mucho, porque eso es lo que me mantiene un poco en pie, digamos. Si me meto mucho en esos temas, no sé cómo me voy a sentir, y tengo que tratar de sentirme bien para poder seguir esto, ¿no? Por supuesto, Ricardo, se entiende y por eso decíamos recién que la justicia está tratando de limitar la información que se conoce alrededor de lo que le pasó a Luisina. Le quería preguntar por la última vez que la vio a su hija. ¿Cómo fue ese último encuentro? ¿De qué habló con Luisina y cuándo fue? El último encuentro yo no puedo precisar bien, evidentemente fue antes del 9 de julio. Tal vez fue el 8 o el 7. Ella me llama por teléfono y me dice, papá, dice, ¿no tenés 1000 pesos? Sí, le digo, tengo. Bueno, dice, préstamelo, ahora pasa por allá, no hay problema. Y viene con un remis, baja un montón de bolsas con sus cosas y me dice, te voy a dejar estas cosas dentro de pocos días, vengo a buscarlas porque me cambio a un departamento que alquilé con el padre de la criatura más chicas. Y así que vengo un todo día y con un flete me llevo todo. Bueno, yo vi que le paga al remisero con los 1000 pesos, el hombre le devuelve 400, sí. Ella le da el teléfono, sí, en cierta amistad le dio el teléfono de ella, y ella viene y me devuelve los 400. Me llamó la atención porque siempre andaba perizando plata. Bueno, le digo, pero no me pediste 1000, no, pero era para pagar el remis nomás. Bueno, me da la impresión que era para demostrar algo al remisero, que tenía un padre que a lo mejor le ayudaba, una cosa así. No sé para qué me pidió porque se ve que no precisaba plata.
Y bueno, al día siguiente me parece, me pregunta por un cambio, si sabía cuánto estaba el peso uruguayo, porque le había vendido una ropa a un uruguayo, a un muchacho acá de Salto. Y le digo, no, no sé, le digo, pero te averiguo y te aviso. Entonces le averigué el día siguiente y me dijo, ah, bueno, muchas gracias, papi. Y de ahí no nos volvimos a ver nunca más. Y no tuve más contacto con el teléfono de ella tampoco. Así que de ahí siguió toda la historia, ¿no? Claro. Eso fue 2 o 3 días antes del 9 de julio, cuando la matan a ella. ¿Usted la sintió preocupada o en riesgo a Luisina en ese momento? ¿Había algo que pudiera indicar que estaba bajo algún tipo de amenaza? No, yo no la noté para nada. Me sorprendió un poco eso de la ropa. Después le pregunto a una amiga de ella, porque ella tiene 3 amigas que son íntimas, digamos, y después tiene un montón de amigas así que salen para todos lados. Y le pregunté a una de las amigas y me dijo, mira, eso del departamento es mentira. Bueno, entonces, no sé, habrá dicho eso para traerme las cosas para acá, no sé con qué intenciones. Y después le había dicho a una amiga que ella estaba por meterse en algo, no sé, si complicado o peligroso, pero a mí no me dijo nada. Lo único que me dijo una amiga que a ese tal ñoño hacía poquito que lo había conocido, Ajá. que lo conocí en el mes de julio y que había tenido creo que 2 salidas con él, o 2 o 3, y en la tercera el hombre la mata. Todavía no se saben los motivos, yo no lo sé por lo menos. O sea, ella lo conocía a Benítez desde antes del día del crimen, ¿tenían algún tipo de relación? Usted dice como que salieron un par de veces y este hombre la termina asesinando. Que sí, así me dice una amiga que la que tiene más contacto con ella, que habían salido un par de veces. Y qué raro, le digo, en la segunda o tercera vez que salen la matan, ¿no? Bueno, no sé, fue algo extraño, ¿no? Pero bueno, todo puede ser. Ahora no sé, hasta ahora no sé el móvil del crimen. Me dijeron cómo la mató, que parece que con un fierro le pegó en la cabeza, y ahí no sé cómo siguió la historia, si la mató de un solo golpe o la desmayó, no sé cómo habrá seguido. Sí, hay cosas también que como padre son difíciles de escuchar, ¿no? Y quizás mejor ni siquiera tener esa información. Yo le preguntaba al principio y le vuelvo a preguntar, ¿cómo se siente ahora? Porque uno trata de ponerse en su lugar, Ricardo, y realmente es difícil enfrentar lo que le está pasando. Claro, pasa el tercer hijo que muere de manera violenta. Vengo viendo cosas macabras, digamos, tuve que ver el suicidio de mi hijo, que fue algo espantoso. No lo vi, digamos, cuando se suicidó, pero me avisan. Me llamó la madre y dice, se acaba de matar el chino, que era mi hijo. Y después ahora esto de mi hija, que fue algo terrible, también la que mataron en marzo, porque ella era muy trabajadora, muy pujante, y bueno, fue una cosa espantosa. Y bueno, uno ya va quedando marcado con lo macabro, y bueno, yo tenía miedo que a esta le pasara algo, porque bueno, no tenía su manera de ver la vida, estaba bajo tratamiento con un psicólogo, con un psiquiatra, y yo no podía encaminarla por el camino que me parecía a mí que era el correcto, y bueno, así que yo pensé que algo le iba a pasar y efectivamente le pasó, ¿no? Pero no pensé que era una cosa tan grave lo que le podía haber pasado, ¿no? Claro, usted pensó que quizás, no había llegado a la situación hasta el punto de un asesinato, que quizás estaba... Claro, yo nunca pensé que iba a ser, y menos de esa forma tan horrenda y tan increíble, ¿no? Pero bueno. Seguro, Ricardo. ¿Y usted a Benítez lo conocía o le han contado de quién se trataba? No, ¿Le han dado algún tipo de información? Nunca lo vi, ni siquiera lo vi, porque a veces uno lo puede haber visto. Lo que pasa es que, claro, el hombre, yo tengo casi 80 años, estoy por cumplir 80 años, y ese muchacho es más joven, tendría la mitad de mi edad, entonces son generaciones que uno no toma contacto con ellos, porque además están en un barrio que yo prácticamente no tengo contacto con ese barrio, digamos. Claro. Uno ya hace una vida medio organizada en una forma y con esa gente no se cruza, pero porque no tiene por qué cruzarse, porque a lo mejor otra forma si de uno vivir. fuera remisero, si fuera algún negocio uno lo puede conocer o algo, pero no. Como tanta gente en un montón de barrios que uno no conoce porque no anda por esos lugares, ¿no? Ricardo, usted tenía 3 hijos nada más, ¿tiene otros hijos? No, sí tengo otro hijo con otra, tengo 4 hijas con una mujer y tengo un hijo con otra, o sea, en total tengo 5 hijos. Claro. 4 con una mujer y 1 con otra más, estos 3 que se han muerto, ¿no? Tremendo. Estos 3 que se han muerto los tengo con una sola madre que es la madre de estos 3, ¿no?
Claro. ¿Y la madre dónde se encuentra en este momento? La madre de Luisina y de Valeria. La madre se encuentra acá en Concordia, en el domicilio de ella, que está acá, aquí en un barrio que se llama San Pantaleón, ahí para el lado de la zona norte, digamos. Vive frente a una iglesia que se llama justamente Iglesia de San Pantaleón. Bien. Entiendo, Ricardo, y me imagino que debe estar también con un shock importante por esta sucesión trágica que les ha tocado, ¿verdad? Sí, seguramente, no tengo contacto con ella, pero debe estar, lógicamente, ¿no? Encima el cuerpo se lo entregan a ella, así que estará preparando un velatorio con las amigas, con todo. Qué duro. Debe ser tremendo, ¿no? Que le Sí. entreguen los pedazos de una hija, debe ser espantoso. Tremendo. Ricardo, muchas gracias por estos minutos con Cámara del Crimen. Esperemos que haya justicia, aunque sea como alguna forma de alivio en algún punto para todo esto que ha ocurrido. Muchas gracias y les mandamos un abrazo. No, muchas gracias también, que tengan mucha suerte y que sigan adelante. Bien, gracias. Era el padre de Luisina, víctima de un femicidio que se acaba de terminar de aclarar en los últimos días, padre de otra víctima de femicidio, de Valeria, y padre de un joven Álvaro que se quitó la vida. Una sucesión de tragedias muy, pero muy difícil de atravesar. Hasta acá llegamos con este caso que conmueve a Entre Ríos y a todo el país, por supuesto, pero es momento de entrar en otro crimen que tiene que ver con lo que ha ido ocupando la agenda informativa de los últimos días. Les diría que hace un par de semanas que no hablamos casi de otra cosa cuando nos referimos a los policiales, porque el asesinato de Fernando Pérez Algaba, Lechuga, este hombre que fue descuartizado, que tuvo a sus restos arrojados al arroyo del Rey en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, sigue sin esclarecerse. Siguen sumándose pistas, siguen apareciendo pruebas, elementos nuevos, audios, videos, fotos, pero lo que no logra saber todavía la justicia es quién asesinó a Lechuga Pérez Algaba y por qué lo hizo. Nos vamos a meter en esta historia después de esta barrida. Vamos. Ustedes saben que Fernando Pérez Algaba tenía deudas por todos lados y que también tenía distintos acreedores que lo estaban buscando. Había gente que le debía dinero a él y había un mix de conflictos rodeando su vida que hacen que hoy para los investigadores sea muy difícil saber quién fue, cuál de todos estos fue. Lo que dicen los investigadores es, tenemos más de 200 mensajes de amenazas de distintas personas dirigidos a Lechuga. Tenemos gente que lo amenazaba por plata que Lechuga les había hecho perder con una supuesta inversión en criptomonedas que hoy se sospecha podría haber sido casi un esquema Ponzi. Ustedes saben eso de tomar plata de una persona, con una parte de esa plata pagarle intereses a otra persona, tomar una nueva inversión y hacer una bicicleta. Con lo que reciben de uno le pagan un poquitito los intereses a otro y así va marchando la rueda, así va el boca a boca. No, mirá que Lechuga paga, mirá que Lechuga cumple, hasta que se junta una cantidad de dinero importante, ya no se paga más y hay que desaparecer. Claro, son muchas las personas que ponen dinero y muchas las personas que reclaman. Este era uno de los conflictos que tenía Pérez Algaba. Pero Pérez Algaba también tenía conflictos relacionados con la compra y venta de autos, su oficio histórico, el oficio con el cual él empezó a crecer económicamente. Había gente que le reclamaba plata por autos que él había vendido en su nombre, pero él también reclamaba dinero de gente que no le había terminado de pagar por los coches que él había entregado. Esta es otra hipótesis de conflicto, pero también Pérez Algaba, según los testimonios que hay en la causa, tenía problemas con el juego. Era un ludópata. Apostaba y muy fuerte. Dicen que tenía apuestas habitualmente en el casino de Puerto Madero, que también le gustaban las apuestas virtuales y claro, se iba endeudando,
e iba pidiendo dinero para pagar las deudas del juego, para poder seguir apostando. Este es otro núcleo de conflictos que él tenía. Además, se había metido en negocios inmobiliarios. Se había puesto a trabajar en la construcción de un barrio privado para otras personas y le reclamaban dinero porque aparentemente él les cobraba sobreprecios por lo que hacía. Se había metido en la compra-venta de inmuebles, le debían dinero por esas compra-ventas de inmuebles, otro punto de conflicto. Y también había situaciones vinculadas al narcotráfico. También había socios de Pérez Algaba en emprendimientos que tenían que ver con la compra y venta de autos que habían terminado presos en causas por drogas. Pero además, Pérez Algaba tenía una novia que se presentó a declarar esta semana y que contó que ella tenía una relación con Lechuga y que su papá, papá de ella, está preso como presunto jefe de una banda narco. O sea, Pérez Algaba, además de todos estos problemas que tenía, salía con una chica que es hija de un presunto narco que está detenido. El Zapatero, le dicen. Obviamente, lo que dicen es, bueno, no es un noviazgo oficial, no era una relación formal, era una relación, si quiere, casual, pero para los investigadores, y esto es lo importante porque la vida privada de Pérez Algaba no nos importa, a la justicia menos, lo que sí importa es, ¿pudo haber habido algún conflicto alrededor de eso? ¿Pudo haberlo acercado esto a alguna trama de narcotráfico? Esto es lo que se estuvo hablando esta semana en la investigación, a la par de la aparición de nuevos audios de Lechuga Pérez Algaba, de audios que él enviaba a distintas personas contándoles situaciones siempre conflictivas, siempre con un alto nivel de violencia en lo que se narraba. Uno de estos audios que impactaron mucho esta semana en la investigación, porque ustedes saben, no los obtienen directamente los investigadores. Alguien los viraliza, alguien los echa a correr, los investigadores tienen que ir, buscarlos y empezar a investigar de qué se está hablando. Un audio que tiene que ver con Pérez Algaba hablando con un amigo, pidiéndole un contacto con la policía bonaerense porque tiene que ir a cobrar, de manera muy violenta, según se desprende de su propia voz, una deuda por la venta de un auto. Escúchenlo a Lechuga. Lucho, escuchá, mañana voy a la escribanía y te firmo todo eso, ¿viste? Necesito un favor tuyo. Creo que a esta altura debe tener la en Avellaneda vos. Hay una agencia de auto en Avellaneda de un que yo le vendí la Renault, que me 35 lucas que yo le dejé y nunca pagó nada. El socio se hizo responsable y me fue dando a poco, bueno, me fue dando lo que pudo. Este se hizo el vivo y me bloqueó todo, le quiero caer ahí. ¿Tenés ahí algún jefe de calle, alguno por si hago mucho bondi? Me le rompo la cabeza y porque no me metan en cana, ¿viste? Porque tengo que viajar, después al otro día tengo que viajar. ¿Tenés ahí para hacerme la segunda? En Avenida Mitre está, ahora te paso la altura. Ahí lo escuchaban a Pérez Algaba que lo que decía era, tengo que ir a cobrarle, le voy a romper la cabeza, pasame el contacto de un policía para pagarle una coima, obviamente, y que me libere la zona, que no me meta en cana porque tengo que ir a reclamar plata, porque a Pérez Algaba le debían plata. Él tenía gente que le debía dinero, pero claro, en la otra ventanilla tenía gente que le reclamaba a él plata. Una hipótesis que tienen los investigadores es, quizás se juntaron una situación y la otra. Quizás Pérez Algaba vino a la Argentina, ustedes saben que él estaba viviendo en Miami, luego en Barcelona, quizás vino acá a cobrar y sus acreedores se enteraron de que él venía a cobrar. Quizás en el momento en que cobró, aparecieron aquellos que le reclamaban dinero y le dijeron, ahora paganos, o bien, ahora que tenés plata y no nos pagás, vamos a terminar con tu vida. Esto es una hipótesis que hay. Les decía deudas, les decía autos, escuchaban recién que Pérez Algaba hablaba de la compra-venta de vehículos, pero también les decíamos que hay una palabra que empezó a tomar fuerza en estas horas en la investigación y que tiene que ver con la venta y el tráfico de drogas. Pérez Algaba, según un audio que se conoció esta semana, hablaba de narcotráfico.
le decía a un amigo que iba a escrachar a un tercero, que es un personaje clave de toda esta trama, con un asunto de narcotráfico. Obviamente, imagínense el abanico de hipótesis que abre esto. Si él delató a un narco o amagó con delatar a un narco, ¿no pudo haber venido por ahí la venganza? Él tenía un socio, Pérez Algaba, que se ha presentado en la causa y que ha dicho, no, yo en realidad lo empleaba a Pérez Algaba. Maximiliano Pilepich se llama, es de la zona de Hurlingham. Les doy este primer dato y les recuerdo que Pilepich es el hombre con el cual Pérez Algaba se encontró el último día que se lo vio con vida, el 18 de julio pasado. Pero se los menciono porque en este audio que vamos a escuchar ahora, él habla de narcotráfico, habla de Maxi y habla de Hurlingham. Escúchenlo a Lechuga. Pito, conseguime lo del narcotráfico, todo eso. Yo nunca en la vida te voy a mandar el frente amigo. Nunca. Yo puedo conseguir cosas de cualquier lado, boludo, ¿sabes? Lo puedo llegar a terminar consiguiendo, pero bueno, lo importante es que lo consigas yo ya, para tirar esa bomba. Ahí voy a poner en la página que todos los damnificados de Hurlingham y toda la gente que le haya comprado a este muchacho se metan en la página y deje su comentario y su teléfono. Conseguime por favor lo del narcotráfico y de la empresa para empezar a subir fotos de todas esas cosas que se mueren. Por favor, conseguímelo ya, toco, dame una mano con eso, por favor. Lo que sabemos es que Pérez Algaba llegó a la Argentina el 13 de julio, que el 18 de julio fue a un descampado donde se está construyendo un barrio privado en General Rodríguez, a encontrarse, según creen los investigadores, con Maxi, con Maximiliano Pilepich y con otro ex socio y ex amigo, según se presenta el mismo, Nahuel Vargas. Allí, según han dicho estas dos personas, se encontraban a las 5 de la tarde y ellos le terminaron de cancelar una deuda que mantenían con Lechuga de $150.000. Le dan $60.000 y según cuentan estos dos hombres, luego ellos se fueron de ahí y Lechuga se quedó solo, sin vehículo, con su perro, esperando a que alguien lo pasara a buscar. Ellos aseguran, nosotros no le hicimos nada. Cuando nos íbamos, vimos venir un vehículo con las luces encendidas, que iba en dirección a Pérez Algaba. No sabemos qué más ocurrió allí. Muy extraño, por supuesto, el panorama, pero hay un dato que lo torna aún más sospechoso. El celular de Pérez Algaba dejó de tener señal, dejó de emitir ese mismo 18 de julio en la zona de General Rodríguez. Hasta ahí por ahora están llegando los investigadores, pero no quiero avanzar más sin hablar con dos personas que están muy empapadas sobre lo que ocurre en esta investigación, que son los abogados que representan a la familia de Lechuga. Los tenemos ahí en contacto con nosotros, Javier Baños, Sebastián Caijero, muy buenas tardes, gracias por este contacto con Cámara del Crimen. ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia también. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en el programa. Gracias por atendernos, doctores. Les quería empezar preguntando por la hipótesis que tienen ustedes como más firme a esta hora. Ustedes que están metidos en la investigación, que están empapados, que están proponiendo pruebas, que por supuesto están yendo a reclamar justicia en nombre de la familia de Lechuga. Les quiero preguntar, ¿qué creen ustedes que le pasó a Lechuga en la semana que terminaba el 19 de julio cuando él se tenía que volver a Barcelona? Mira, Ricardo, se están manejando muchísimas hipótesis de investigación. Te podríamos decir que hay más de 30. Y obviamente que algunas de estas hipótesis son un poco más fuertes que otras. No todas tienen el mismo peso o el mismo valor. Nosotros con Sebastián nos inclinamos sobre todo por dos, que son las más fuertes. Una es la que tiene que ver con las amenazas que se han filtrado, con los audios que ya están circulando lamentablemente por todo el país. Y la segunda hipótesis, y que entendemos, creo que es la más fuerte de todas, es la que se relaciona fundamentalmente con las últimas horas de vida de Fernando. Es decir, con las personas que rodearon a Fernando en sus últimos momentos de vida.
Al ser un delito tan grave, hacer la investigación tan compleja y al existir tantos elementos de convicción y tantas, entre comillas, ¿no?, pruebas para analizar y para cotejar, no es posible aventurar una hipótesis de manera fehaciente en este momento incipiente de la investigación. Y además sería, quizás es entendible desde el punto de vista periodístico, ¿no es cierto?, pero sería hasta imprudente de nuestra parte hacer una acusación o una imputación con nombres y apellidos en este momento procesal. Por eso preferimos hacer las explicaciones del caso, pero sin dar ningún nombre y apellido. Yo te voy a decir qué es lo que nos parece a nosotros. Sí. Hay dos personas, no los vamos a mencionar, hay dos personas que dicen que han entregado dinero frente a una escribana pública. La escribana pública lo niega categóricamente, dice que lo único que hizo fue certificar unas firmas y que lo único que certificó fue un reconocimiento, un reconocimiento de deuda. Es decir, certificó las firmas en un documento que lo único que hacía era reconocer una deuda existente. Pero en ningún momento dice la escribana que vio ninguna suma de dinero. A esto hay que agregar que la realidad, la verdad es que es muy poco creíble que una persona sensata haya podido dejar en el medio de ese descampado que todos vimos, que prácticamente es tierra de nadie, a las 5, 5 y media de la tarde, a otra persona con $60.000 o $70.000 o $75.000, no importa la cifra, pero no la vas a dejar sola para que se pida un Uber y se vuelva a su casa. Y hay otro detalle fundamental, que es el de la camioneta Mercedes G500, que ayer, el día antes de ayer, no, el viernes creo que estuvo saliendo, el jueves y el viernes, ¿sí? Se estuvieron mostrando las imágenes en las pantallas de la televisión, los hemos visto. Y esa camioneta de color negra, Mercedes-Benz, es la que uno de estos sujetos, testigos o pseudo-testigos, o testigos entre comillas, sí, dejaron literalmente abandonada en ese predio. Estamos hablando de una camioneta que vale arriba de $200.000, entre $200.000 y $400.000. ¿Qué persona, yo le pregunto a ustedes, Ricardo y Rolando, qué persona va a ir con una camioneta de $400.000 a cobrar una deuda de $60.000, se vuelve con los $60.000 y deja la camioneta que vale 4 veces la deuda que iba a cobrar? Claro, es doctor, una locura, son muchas preguntas. Para clarificarle un poco a la gente que está siguiendo el caso y por ahí a la que llega recién a esta investigación, lo que dicen, y los nombres los pongo yo por supuesto, Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, es el 18 de julio nos encontramos en General Rodríguez con Fernando Pérez Algaba. Él llega en una camioneta Range Rover que era de Pilepich, le damos el dinero, ya le habíamos dado la otra parte en la escribanía, le damos el saldo en efectivo, él nos devuelve la camioneta y nosotros dos, Vargas y Pilepich, nos vamos en la Range Rover. Y Pilepich deja supuestamente en General Rodríguez, en ese descampado, su camioneta Mercedes-Benz que supuestamente vuelve a buscar por la noche. ¿Es así, Sebastián, esto que estoy reconstruyendo un poco en parte de lo que ustedes están contando? Sí, está perfecto. Entiendo que estás leyendo una declaración de ellos, que tenés acceso porque es tal cual como están en el expediente. A eso te puedo agregar que ya están apareciendo unas pruebas clave. Se están viendo que aparecen el ingreso de 2 vehículos a este predio, a este desarrollo inmobiliario que se llama Renacer, donde falta que lleguen esas cámaras, las pudimos ver en crudo por una investigación que está haciendo el mayor de la DDI de Lomas de Zamora. Pero no tenemos la salida de esta camioneta negra, sí, que hablaba recién el doctor, que es de un dinero exacto, lo vimos antes de hacer la nota, lo buscamos en internet para no decirlo mal, vale $390.000. Wow. No se ve la salida de esa camioneta. Entonces entendemos que va a ser clave porque salieron por un lugar donde no hay cámaras de seguridad y en la entrada de este desarrollo inmobiliario hay un domo donde podrían haber quedado registrados. Y ni hablar de que es una salida que es más lejos de su camino, que el recorrido son calles de tierra. No es la calle con la que tendrían que haber salido. O sea, Pilepich y Vargas, después de estar con Lechuga Pérez Algaba, se van por una salida que no tiene cámara de seguridad y que no es la que indica la lógica que hay que tomar para irse de ese predio. Eso nos están marcando. Correcto, no es la que indica la lógica, la triangulación de antenas ya han dado que el último lugar donde estuvo Fernando es ahí. Después se ha filtrado una imagen que entendemos que no sabemos bien quién era, pero creo que era una inmobiliaria donde vendía estos lotes del desarrollo inmobiliario, que había hecho un paneo del complejo del desarrollo
para vender estos lotes y en ese paneo se puede registrar que se ve esta camioneta, hasta se ve el perrito que tenía Fernando, que son claves para la investigación. También se hicieron pericias donde en este predio había como un contenedor, un container, donde no sé si lo usaban de oficinas o para guardar herramientas o algún otro tipo de artefacto, donde ha dado una mancha, llamémoslo, una mancha semántica, que todavía falta el resultado para ver si es sangre. Entonces, bueno, estamos a la espera de un montón de resultados para tener, no sé si llamarlo prueba, para una prueba suficiente como para poder imputarle, ¿no?, a una persona semejante hecho. Y el doctor te dijo 30 hipótesis. Tenemos 36 hasta el día de ayer y hoy se sumó uno que es la 37. Vamos, 37 hipótesis posibles de qué pudo haber pasado. Y me genera intriga la que se sumó. ¿Cuál es la 37? ¿Con qué tiene que ver? Sin dar nombres propios. La última, ¿me permitís? Sí, por favor. La última que tenemos, que siempre por los medios de comunicación, por ustedes, se han filtrado unos audios que han llegado a ustedes los medios de comunicación, donde Fernando decía que iba a hacer una denuncia contra unas personas el día anterior o el antedía anterior a su muerte. Entonces, bueno, se suma otro lineamiento de donde podría ir la investigación. Entiendo, sí, Sebastián, y es lo que estaban hablando sí, doctor Baños. Es lo que estaban hablando ustedes hace unos instantes de esta hipótesis que nosotros llamamos hipótesis número 37. Lo cierto y la realidad es que estamos en un momento incipiente de la investigación, ustedes lo saben porque manejan este tipo de situaciones y este tipo de procesos todos los días en su programa, así que es muy difícil aventurar o inclinarse en forma definitiva por cualquiera de estas hipótesis porque en este momento no se puede descartar absolutamente ninguna de ellas. Hay una que es más fuerte, hay una que es más fuerte. ¿Cuál es la más fuerte de todas? Y esta gente que, te vuelvo a repetir, yo no quiero dar nombres propios, no me gusta sí, que se ventilen los nombres de las personas al aire, porque después va a ser, si llegan a ser inocentes, va a ser una situación, te diría, imposible de revertir. El daño que se genera es imposible de revertir. Pero la realidad es que estas dos personas tienen que dar muchas explicaciones, que hay un montón de preguntas que nos hacemos que no tienen respuesta o que por lo menos no tienen una respuesta lógica. Nadie deja una camioneta de $400.000 tirada en el medio de la nada y nadie espera que una persona con $60.000 en el bolsillo se pida un Uber para volverse a su casa de ese descampado a las 5:30 de la tarde. Además, les agrego una nota de color más, si se quiere. El perro bulldog francés de la víctima no camina más de 15 cuadras. Claro. Y vos fijate, aparece si en Villa Lugano. Analizás el recorrido, sí. No solamente que aparece en Villa Lugano, si analizás el recorrido, no quiero dar nombres, pero vos analizás el recorrido que tiene que hacer. Fíjate en la declaración testimonial de uno de estos testigos o pseudo testigos o testigos entre comillas. Sí, casi. Desde dónde tuvo que trasladar la camioneta cuando se la pide la DDI para su secuestro. Y fíjate que qué casualidad, el perro aparece el mismo día y en el interregnum del camino que tiene que hacer entre donde estaba la camioneta y la DDI de Lomas de Zamora. O sea, usted me está hablando de la ruta Hurlingham a Lomas de Zamora. No quiero poner los nombres como lo estás haciendo vos, pero sí, es un indicio que me parece muy, pero muy fuerte. Obviamente, ese dato aislado es solamente un indicio, como hablábamos con Sebastián, pero ese dato sumado a que dejás a una persona con $60.000 en el medio de la nada, a lo que le sumás todavía que dejás abandonado un auto de $400.000 y encima tenés lo que acaba de decir Sebastián, que elige, en vez de hacer 20 metros para llegar a la ruta, el camino totalmente incomprensible desde un punto de vista lógico, de hacer 50 cuadras para salir en medio de un camino de tierra y eligiendo el lugar, además, en el que no hay cámaras de seguridad, es muy sospechoso, Y te digo un dato más que me gustaría que lo cuente Sebastián, que es el dato relacionado con las filmaciones de la Delegación Departamental de Investigaciones. ¿Lo querés contar, Sebas? Las que están en crudo. Las que están en crudo, sí. Sí, la DDI, el mayor, ha obtenido unas filmaciones en crudo de donde se ven ingresando a este predio. Este auto es Mercedes-Benz y la camioneta que ya está en posesión de la DDI. Sí, la pero no tenemos blanca. El de salida. Ahí, claro, entonces ahí es donde decimos que salieron
por este camino que no era el que tenían que haber tomado. Y contales, Sebas, el tema de lo que dijo el jefe de la DI en cuanto a que podrían llegar a tener la filmación de una camioneta entrando a un domicilio. Me parece que ese dato es clave. Podrían llegar a tener la filmación de esta camioneta. Está identificada esta camioneta. ¿De cuál? No ¿De la Mercedes-Benz o de la Range camioneta. Rover, Sebastián? De la Mercedes-Benz. Claro, la Land Rover ya está en posesión y en esa encontraron una manchita también que estamos al resultado que para ver que dé positivo, que sea sangre o no. ¿Y la Mercedes-Benz esta camioneta ya está identificada y ya se No, esa no la tenemos. Esa se ofició también a LOJAC para ver si podemos dar dónde está esta camioneta y el recorrido también que hizo. Esa camioneta, Ricardo, desapareció. Es una camioneta de $400.000, no se sabe dónde está. Ellos fueron con la camioneta, es absurda la declaración. Dice que va con esa camioneta y se vuelve en una camioneta que vale 8 veces menos que el valor de mercado. Recién nos fijábamos en Mercado Libre, cuánto es el valor real de ese vehículo. Es decir, son todos absurdos, son preguntas que no tienen una explicación lógica. Entonces, como decíamos, le sumás lo de la escribana, lo de la plata, lo de la camioneta, lo del perro. Y, bueno, hay gente que tiene que... La declaración de la escribanía contradice la declaración de ellos, ¿eh? Porque ellos dicen que dieron el dinero en la escribanía y el escribano lo vio, y el escribano dice, no, yo no lo vi, solo hice una certificación de firma que está en el acta, y me pareció ver que era un reconocimiento de deuda. En ningún momento dice el escribano que contaron dinero o que entregaron dinero delante de él. Es más, creo que se filtraron también unos audios que están diciendo, que se escucha la voz de Fernando, que firmó unos documentos y que no le dieron el dinero. O sea que ojo, no estamos imputando a ninguna. Claro. No estamos imputando a ninguna persona. No estamos imputando. Son todos testigos hasta ahora. Son todos testigos. Entran todos como testigos. No hay, salvo Chamorro, son todos testigos. Sí, no queremos que después nos calumnien por calumnias, ¿no? Pero la verdad es que son muchas preguntas que no tienen respuesta y que me parece que en las próximas horas vamos a tener que tener alguna novedad, porque la gente puede mentir, los testigos pueden decir cualquier cosa, el papel resiste cualquier cosa. Ahora, los teléfonos celulares, las antenas, las aperturas de antenas, esos son datos objetivos que no mienten. Y hay muchísima información, insisto, en esta causa para analizarse. Esto hace que sea complicado procesar esta gran cantidad de información, pero hay que destacarlo también, el fiscal Federico Domínguez y el fiscal general Carlos Bacchini están haciendo un trabajo realmente excelente. No dejaron medida por realizar, es decir, se han oficiado a infinidad de organismos y la investigación, tenemos la absoluta confianza de que va a avanzar y que va a avanzar hacia muy buen puerto en las próximas horas, Ricardo y Rolando. Doctor Javier Baños, doctor Sebastián Callejeros, muchas gracias por estos momentos que nos dieron para Cámara del Crimen. Volveremos a estar en contacto nuevamente, seguramente. Muchas gracias. Un placer. Ustedes, un placer. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Un caso que, como verán, no para de sumar interrogantes. En lugar de ir resolviéndose algunas de las preguntas que surgen en esta investigación, cuando uno se pregunta ¿quién lo pudo matar a Pérez Algaba? En lugar de reducirse la lista de sospechosos, va creciendo. Cuando uno se pregunta ¿por qué lo mataron a Lechuga? En lugar de haber un solo motivo, cada vez aparecen más motivos que podrían haber tenido distintas personas para terminar con la vida de este hombre de 41 años. De todas maneras, a esta hora los investigadores creen que en esa reunión en General Rodríguez, a donde Pérez Algaba se encontró con sus ex socios Nahuel Vargas y Maximiliano Pilepich, su suerte quedó sellada. Todavía faltan pruebas por reunir. Hay muchos informes que le irán llegando en estos días a los investigadores que seguramente den algunas respuestas. Quizás las de fondo no se sepan jamás. Nos vamos a ir ahora a un corte, pero sepan que cuando vuelva a Cámara del Crimen, lo que toca es la historia del desarmadero. Imperdible. Vamos, amigos, con más Cámara del Crimen. Hemos pasado por los casos de estricta actualidad, con noticias más urgentes de las investigaciones que se están desarrollando ahora, pero ustedes saben que en Cámara del Crimen siempre nos tomamos un momento para recordar una de esas historias
que paralizan al país durante un periodo de tiempo, pero después quedan como a un costado de la información, que van perdiendo interés por parte de los medios, por parte de la gente, no por supuesto por parte de las víctimas. Y aquí siempre las rescatamos. La que les vamos a contar hoy tiene que ver con una intriga tan enorme que ya cumplió más de 30 años y todavía no se ha resuelto. Por supuesto, es una historia que tiene misterio, que tiene mentiras, que tiene muchísimo, pero muchísimo dolor y que vamos a repasar en el lugar que le destinamos a este tipo de casos. Estoy hablándoles, por supuesto, del desarmamiento. Imaginen esta escena, una casa en la provincia de Buenos Aires, con un ritmo muy tranquilo, donde una mujer, Marina Beatriz Aragunde, vivía con su hija de 4 años. La escena que vamos a describir ahora es muy bucólica, muy tranquila, muy cotidiana. La nena que entra y sale de la casa, va al jardín, juega un rato afuera, entra, charla con la mamá, que está haciendo algunas tareas del hogar, juega un rato adentro, vuelve a salir, se acerca la hora de la comida y entonces la mamá va a la cocina y se concentra en prepararle el almuerzo a su nena. ¿Qué hace la chiquita mientras? Sale al jardín, donde tenía una hamaca, y se pone a jugar. Ahí la vio su mamá por última vez a su hija, a Marina Fernanda Aragunde. Culi, le decían sus familiares de manera totalmente cariñosa. Claro, se llamaba Marina igual que la mamá, cambiaba el segundo nombre. La chiquita era Culi, así la llamaban cariñosamente. Culi estaba jugando en la hamaca, la mamá se pone a cocinar y en un momento, claro, tiene la comida lista. Es el momento de que la nena vuelva al interior de la casa para comer. El papá no estaba, ya les contaremos por qué. El abuelo, que tenía mucha relación con la familia, tampoco. Así que Marina Aragunde se puso a buscar a su hija por todos lados, porque fue a la hamaca a buscar a la nena y la nena no estaba. Empezó a caminar por el jardín, empezó a recorrer los lugares que su chiquita solía usar para jugar, este árbol, la planta de más allá. Dijo, bueno, estará adentro, se metió en la casa, no estaba en el living, no estaba en la habitación, no estaba en ningún lado. Imagínense la desesperación de una madre. Los que somos padres, los que son madres lo saben bien. No hay mayor temor en la vida que pensar en que tu hija se aleje de tu lado cuando vos sabés que todavía no tiene todas las herramientas para regresar sola. Que no tiene todas las herramientas para decir dónde vive, para decirle a algún extraño que le dé una mano, que le ayude a regresar. Porque lo primero que uno piensa es, se fue, se perdió, se fue por sus propios medios. ¿Por qué voy a pensar que alguien se la va a llevar? Marina rápidamente empezó a buscarla. Primero en la casa, después salió a la calle. Empezó a ir a la casa de los vecinos, a tocar timbre, a golpear puertas, a preguntar, ¿alguien la vio a Culi? ¿Alguien la vio a Marina? No, no, las respuestas eran no. Alguien le dijo, creo que la vi cerca de la iglesia, se fue hasta la iglesia, no estaba ahí. La nena volvió a la casa, habló con distintos familiares y obvio, hizo lo lógico, lo que haría cualquiera de nosotros. Hizo la denuncia ante la policía. Y la policía no le dio respuestas. Sí, vamos a buscarla, señora, vamos a buscar a la nena. Ya, ahora salimos, claro. Muchas veces la policía hace lo que no tiene que hacer en estos casos. Estamos hablando de el 1 de febrero de 1995, verano. Estamos hablando
de la localidad bonaerense de Marcos Paz, de una mamá desesperada porque no encuentra a su hija de solo 4 años y sabe que si no la ayudan rápido, algo malo puede llegar a pasar. Y la ayuda no llega, la policía no le sabe dar ninguna respuesta. Y entonces Marina, ¿qué hace? Lo que tantos familiares de víctimas hacen lamentablemente muy seguido. Llama a los medios, digo lamentablemente muy seguido porque este tipo de casos aparecen todo el tiempo. Una desaparición con una sospecha de que pudo haber una mano delictiva atrás de todo. Y lo que hace Marina es hablar con los medios y contarles que alguien se robó a su hija, esperando que de esa manera movilice primero lo que siempre esperan los familiares que se movilice, la policía, que aparezcan los medios para que la policía haga algo, para que la justicia haga algo. Escúchenla a Marina hablando en 1995, pidiendo ayuda para encontrar a su hijita Culi. En Mariana Costa hubo un espectacular procedimiento policial y hay 3 detenidos. Sin embargo, la policía guarda al respecto un total hermetismo. No, que yo tenga entendido, los 3 detenidos no sé, no me pusieron al tanto, pero no creo que sea así. ¿No la consultaron a usted? No, todavía no me vinieron a informar. Así que está hoy, viernes, está como en el primer día de su desaparición, sin saber a ciencia cierta qué pasó. Sí, sin saber, pero puede ser que haya pistas que puedan llegar a coincidir con un lugar. Son cosas que tiene la policía, ¿no? Debe haber pistas, si no estaríamos un poco tranquilos. ¿Usted piensa que hay algo? No, yo pienso que la nena está viva, pienso que está bien y que con tantas cosas que se están haciendo, pienso que la tenga, que va a reflexionar y pienso que me la va a dejar, por eso estoy más tranquila. Marina trataba de aferrarse de una esperanza, que era, la nena está viva, la nena está bien, alguien la tiene y me va a ver a mí y me la va a devolver, obvio. Es una esperanza que cualquiera mantendría hasta que se demuestre lo contrario, hasta las últimas consecuencias. Mi hija está bien, me la van a traer, voy a hablar con la policía, voy a hablar con los medios para que alguien se apiade. La policía empezó a moverse, lo escuchábamos al Turco Sdrech ahí hablando con Marina en 1995. La policía empezó a moverse, sobre todo con los medios presionándola. ¿Qué hizo la policía? Un mega rastrillaje. 500 policías, nos dijeron a los periodistas que estaban movilizando, helicópteros para buscarla por aire también a Marina, a la Culi. Vean a los policías que iban a la casa de Marina, que se mostraban ante los medios trabajando, llevaron perros, llevaron supuestos especialistas en búsqueda de personas desaparecidas. Cada vez caían jefes con rangos más altos, porque claro, el país empezaba a movilizarse atrás del rastro de esta nena. Vean los policías a caballo, patrullas, perros, rastreadores. Todos queríamos saber, ¿y dónde está Marina? ¿Quién se la llevó? ¿Y por qué se la llevó? Empezaron a aparecer pistas. Yo les decía antes, alguien dijo, la vi cerca de la iglesia. Recién Marina le contaba a Sdrech, sí, me dijeron que detuvieron gente, pero la verdad que no sé, los liberaron. La policía a veces, sobre todo la bonaerense, cuando tiene un caso que tiene que resolver, que tiene una respuesta, va y agarra al primero y trata de tranquilizar a los familiares, trata de tranquilizar a la opinión pública, pero pasaban los días y Marina no aparecía, los detenidos eran liberados, aparecían pistas nuevas, aparecían testigos y la investigación empezaba a ponerse cada vez más compleja. Vean, escuchen este testimonio de aquella época sobre parte de lo que era la búsqueda de Marina Aragunde. Yo sé que este señor Fernando, unos días antes que la nena desapareciera, fue un señor en una taxi blanca y le dijo que le quería comprar la nena. Y da casualidad que a los poquitos días la nena desaparece. Pero ¿y usted esto cómo lo sabe? Lo sé porque me lo han dicho y porque él lo estuvo comentando. ¿Él lo estuvo comentando sí. Antes del secuestro? ¿O sí, antes, que un tipo había parado en una taxi y que le había querido comprar una nena. Esto es lo que usted sabe. Lo que yo sé. Como suele ocurrir en estas investigaciones que movilizan tanto a la opinión pública, aparecen testigos que dicen, no, yo escuché, yo vi, la quisieron vender a la nena, alguien la quiso raptar.
nada de esto se iba a transformar en una pista sólida. Con el paso de las semanas, Marina Aragunde iba a empezar a pensar, y de hecho lo ha dicho más de una vez, que alguien se había llevado a Marina no por casualidad, no porque estuviera buscando a una nena de tal o cual característica, a una nena de esa edad, sino porque alguien le quería hacer un daño al abuelo paterno de Marina, a un hombre que se llamaba Horacio Esquivel. Digo se llamaba porque ya ha muerto, que tuvo causas por robo, que tuvo causas vinculadas al narcotráfico, también tuvo causas el papá de Marina, también de apellido Esquivel. Ustedes veían recién el cartel que decía Marina Aragunde Esquivel. La mamá de la nena desaparecida empezó a pensar con el transcurrir de los días, con esas horas donde seguramente se preguntaba quién, cómo, por qué se la llevaron. Empezó a llegar a la conclusión de que alguien había raptado a la nena como parte de una venganza contra su suegro, contra el suegro de ella, contra el abuelo paterno de la nena. Marina diría en alguna oportunidad, él estaba muy conectado con políticos de la zona, con policías corruptos, y por ahí alguien se llevó a la nena para vengarse de él. Pero devuélvanmela, tráiganmela, ya está, lo que hayan tenido que arreglar, que lo arreglen entre ellos, traigan a mi hija. Y así fue como los días se transformaron en semanas, las semanas se estiraron, se hicieron meses, y los meses se hicieron años. Y Marina siguió buscando y buscando a su nenita, a su Marina. ¿Cómo la buscó? Como hace cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está viendo este programa. Primero hablando con los medios, cuando los medios dejaron de escucharla, pegando carteles, cuando los carteles mostraron que no daban ningún resultado y aparecieron las redes sociales. Sí, aparecieron las redes sociales. Tanto tiempo pasó. El 1 de febrero de 1995 desapareció Marina. Pasaron los años y llegaron las redes sociales. Y entonces Marina, la mamá de la nena, empezó a utilizarlas, como es tan común hoy en día que hagan familiares de personas que están desaparecidas. Empezó a publicar las fotos que ella tenía de su hija, empezó a publicar los rasgos de su nena y empezó a subir videos en sus redes y en grupos que hay en Facebook, más de 700 hay hoy en la Argentina, de gente que está buscando a un padre que desapareció, a un hijo, a un hermano, a una hija, como era el caso de Marina. Marina iba a empezar a subir videos a sus redes buscando una respuesta. Videos donde les hablaba a los captores, pero también videos donde le hablaba a su hija, donde le decía, si vos me estás viendo, por favor, acordate de quién sos, por favor, pensá en tu mamá, por favor, contactame. Te amo, te necesito, te estoy buscando. Marina empezó a subir videos en su página de Facebook, videos como los que vamos a hablar y ver ahora, los que vamos a comentar ahora. Buscamos a Marina Fernanda Aragunde, se llama su Facebook. Ahí ella sube todo el tiempo material donde pide la aparición con vida de su hija. Una hija que, por supuesto, según los cálculos que ella va haciendo, ya es ampliamente mayor de edad. Con esta publicación de videos, que obviamente generó mucha solidaridad, generó que mucha gente se moviera a su alrededor, en un momento Marina se encontró con la respuesta que tanto estaba buscando. Marina subía videos hablándole a su hija todos los veranos, recordando la fecha en la que desapareció Marina. También lo subía para los cumpleaños de Marina. Fue subiendo un video atrás del otro. No sé si tenemos alguno para verlo, pero es muy conmovedor escucharla a Marina reclamando por una respuesta. Una respuesta que iba a aparecer, o al menos
Eso pensó Marina en 2019. Fíjense el tiempo que había pasado. 1995 a 2019. Una búsqueda que no se detenía. Y 24 años después de la desaparición de la nena, Marina se iba a encontrar con un llamado, un contacto primero por redes sociales y después un llamado. El llamado que tanto había esperado durante los 24 años previos. El llamado de una joven a esa altura de 28 años que le decía, acá estoy, mamá. Yo soy Marina. La nena a la que tanto buscaste soy yo. Estoy viviendo en Rosario. Estuve perdida, estuve confusa, pero sé que a mí me cambiaron la documentación en Mar del Plata, cuando yo era muy chica. Me pusieron un nombre nuevo, Valeria Sigioto, dicen que me llamo hoy. Pero yo, mamá, soy Marina Aragunde. Soy Marina Fernanda Aragunde, Tuculi. La nena que tanto buscaste, la nena que te robaron cuando tenía yo solo 4 años. Obviamente, Marina estalló de alegría. Primero desconfió, pero tuvo conversaciones con la que ella creía era su hija una y otra vez, hasta que tomó la decisión de ir a verla, de viajar a Rosario. Ahí la estamos viendo, está acá en la pantalla a Marina de chiquita, también la vemos a su mamá en estos videos donde pide por favor que aparezca su hija. Y de repente en 2019, ahí está. Busco a mi hija Marina Fernanda Aragunde. La arrebataron de mi vida cuando tenía 4 años. Te sigo buscando. ¿La escuchaban? Soy Marina y te sigo buscando. Y en eso aparece su hija. Le dice, estoy en Rosario. Arreglan un encuentro. Marina viaja junto a su hermano, un hombre grandote de casi 2 metros de alto. Van y se encuentran con esta chica que la había llamado y que le decía, soy tu hija. Se encuentran en Rosario y empiezan a hablar. Y esta chica le dice a Marina, mamá, soy yo, no tengo dudas. Mamá, yo me acuerdo de cómo el tío me levantaba con un solo brazo, tan fuerte que era, ahora que lo veo, él tenía fuerza y me levantaba con una sola mano. Me acuerdo. Y Marina dice, sí, es verdad, la levantaba con una sola mano. Y le dice, yo me acuerdo que cuando era chiquita me quemé una mano. Y Marina dice, pero nadie sabía de que te habías quemado, solo vos podés saberlo, porque yo no le conté nunca a nadie eso. Sí, mamá, yo me acuerdo, yo me quemé una mano cuando era chiquita. Me acuerdo de mis amiguitos. Le describió las caras de los chicos. Me acuerdo de mi peluche favorito. ¿Te acordás, mamá? Sí. Obvio que se acordaba Marina, ¿cómo no se iba a acordar de cuál era el peluche favorito de su hija? Obviamente para Marina fue volver a vivir. 24 años después se había encontrado con su hija. Y entonces Marina decide hacer lo que había que hacer. Le dice a esta joven que había sido anotada como Valeria Sigioto, hagámonos un ADN. Y se hicieron un ADN en un laboratorio de Rosario. Y después hicieron otro ADN en un laboratorio de Houston. Mandaron la muestra sin nombre para que nadie supiera de quién se trataba a un laboratorio de Houston. Y Marina seguía sin querer contar la resolución de esta búsqueda a los medios. Decidía ser prudente. Pero desde Rosario, esta chica que estaba anotada como Valeria y que decía ser la hija de Marina, decidió hablar. Y nos contó a los periodistas, habló con los medios, dijo, les voy a contar mi historia. Yo soy una nena que fue raptada hace 24 años. Escúchenla a la que se presentaba como Marina, que estaba anotada como Valeria Sigioto, cómo hablaba con los colegas. A mí me secuestraron y me vendieron. Se le compró en Mar del Plata, en Emigraciones de Mar del Plata, se compró una identidad falsa. Yo fui un ajuste de narcotráfico entre, que sería mi abuelo paterno, y estas personas que a mí me secuestran y me venden.
¿Tu mamá en algún momento pensó que podías estar muerta? Jamás. Yo le digo, ¿pensaste si podría estar muerta? Yo siempre sentí que estabas bien y que estabas viva. Y que me iba a morir viéndote. Muy fuerte la historia, por supuesto. Se empezó a difundir por todo el país, se hizo incluso internacional, porque obviamente en todos lados hay gente que desaparece, hay gente que busca chicos, y realmente una chica que apareciera 24 años después era una historia digna del interés mundial, ya no solo local. El caso saltó a los medios de comunicación como una bomba expansiva. Todos queríamos saber cuáles eran los detalles de esta historia. Fuimos al archivo, nos encontramos con el turco Esderech hablando con Marina Aragunde 24 años antes. Y la escuchábamos a la hija diciendo, acá estoy, quiero contar mi historia. Y quiero contarla para que todos sepan que nunca hay que perder la esperanza, que hay que seguir buscando y que hay que buscar hasta las últimas consecuencias, porque se dan resultados como este. Yo soy la prueba viviente, decía esta joven. Yo me pude reencontrar con mi mamá. Y claro, ¿qué hicimos los periodistas? Empezamos a buscar también a la mamá. Empezamos a preguntarnos cómo había sido ese reencuentro. Empezamos a buscar la palabra de la madre que había protagonizado esta lucha de 24 años, de 25 años, porque pasaban los meses y la historia seguía creciendo y la aparición de esta hija se hacía una noticia cada vez más impactante a medida que se sumaban detalles, pero Marina Aragunde no hablaba, no aparecía en los medios de comunicación, no daba su versión. Sabíamos todos que Missing Children la había acompañado en esa búsqueda, como hace con tantos casos, pero Missing Children tampoco nos decía cómo contactar a Marina. Y Marina Aragunde, la mamá, no aparecía porque los resultados de las pruebas de ADN que se habían hecho en Rosario le habían dado negativo. El ADN de comparación entre ella y esta mujer, Valeria Sigiotto, que decía ser Marina Aragunde, le habían dado negativo. Estaba la documentación clínica. Marina lo había hablado esto con su hija. Y ella le había dicho, no, mamá, alguien adulteró los resultados. Y Marina eligió creer durante un tiempo, porque su hija le decía, soy yo, mamá, vos me creés. Acá está, mira, en la pantalla, uno de los análisis que se hizo de ADN y que dieron negativo. Ustedes vieron que siempre dan 99,99% cuando el resultado es positivo. En este caso, la probabilidad de maternidad dio 0,000. Pero Marina eligió creerle a Valeria Sigiotto. Dijo, yo le creo. Mandó a hacer el análisis a Houston. El análisis de Houston también le dio negativo. Y ahí crecieron las dudas. Y ella volvió a hablar con la que creía que era su hija. Y le dijo, ¿cómo puede ser que dé otro análisis de negativo? Y Valeria Sigiotto le dijo, no, mamá, lo que pasa es que yo tuve cáncer y tuve unas transfusiones y me cambiaron la sangre. Y por eso por ahí da negativo el resultado del laboratorio. Pero yo soy tu hija. Y Marina empezó a tener dudas. Y volvió a hablar con ella. Y ella le dijo, no, lo que pasa es que acá hay una mafia, alguien está pagando para adulterar los resultados de ADN para que dé negativo, porque no quieren que yo aparezca, pero soy yo, mamá. Y Marina siguió desconfiando y en 2020 fue a la justicia. Fue a reclamarle por enésima vez que hicieran un análisis de ADN oficial entre Valeria Sigiotto y ella, para que algún perito oficial le dijera si se trataba de su hija o no. Ya habían pasado 25 años. Entonces fue cuando la justicia finalmente la escuchó. Octubre de 2020, la justicia desde el Juzgado de Garantías número 1 de Mercedes la va a citar a Valeria Sigiotto para que se haga un análisis de ADN de forma oficial. La cita y Valeria no se presenta. La vuelve a citar, una segunda citación para que se vaya a hacer la prueba de ADN, para que dé su material genético, y Valeria no se presenta. Y ahí Marina cae en que todo había sido un engaño por demás cruel, un engaño
canallesco, incalificable, que le había hecho Valeria Sigiotto. Igual ella le volvió a escribir a Valeria. Le escribió por redes, le escribió por WhatsApp, ya con otra pregunta. Ya la pregunta que le hacía Marina a Valeria Sigiotto era la que nos hacemos cualquiera de nosotros cuando nos mienten. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Porque al menos dame un motivo. Al menos explícame por qué te hiciste pasar por mi hija, cuando yo estoy con esta búsqueda que no tiene todavía una respuesta y es tan dolorosa y me remueve tantas cosas. Y Valeria nunca le respondió, nunca le explicó por qué le había mentido. Valeria era una mentirosa, lo iba a demostrar la historia por seguir, pero me quiero quedar con Marina porque Marina siguió adelante con su búsqueda. Marina decidió hablar finalmente con los medios y Marina terminó diciendo: no puedo creer cómo caí en esta mentira. No puedo creer cómo me dejé manipular por esta mujer. Porque me daba pruebas de que era mi hija. Yo tenía los análisis de ADN, pero no les creía. Y ella me manipuló y me mintió tanto que yo hoy no puedo ni ver su foto. Porque si veo su foto me hace daño. No puedo ni verla, porque me recuerda todo lo que me mintió y todo lo que yo sentí en ese momento. Así que Marina tuvo que seguir con esta búsqueda y sigue con esta búsqueda y sigue publicando videos en su página de Facebook. Publica videos de ella hablándole a su hija, le dice: te amo y ojalá me busques. Ella ha logrado, con la ayuda de una experta, hacer una reconstrucción digital de cómo sería su hija hoy, cómo sería la apariencia de su hija. Obviamente es un juego que se ha hecho. Y lo que sigue haciendo también Marina en su Facebook es denunciando a Valeria Sigiotto. ¿Por qué la sigue denunciando a Valeria Sigiotto? Porque Valeria Sigiotto siguió haciendo de las suyas. Valeria Sigiotto, después de haber fingido ser la hija de Marina Aragunde, lo que hizo fue primero hacerse pasar por una mujer víctima de violencia de género. Quizás sufrió violencia de género, no lo sabemos. Pero lo que hacía Valeria Sigiotto, lo que hacía por lo menos en el año 2020, lo que hizo en el año 2021, era subir videos a sus redes donde denunciaba que había sufrido violencia por parte de una pareja que era policía, que la había pegado, que la tenía cautiva. Ahí la ven, miren. Esa es Valeria Sigiotto. En ese video lo que cuenta es que le bajaron otra cuenta que tenía en una red social, después lo sube a TikTok, porque lo que ella hacía con estos videos era pedir plata. Decía: soy víctima de violencia de género, no tengo fondos para escapar de este hombre que me golpea, y pasaba su CBU, el código bancario, para que le depositaran plata. Y alguna gente le creía, ahí lo ven en pantalla, y le donaba plata. Ella también aparecía en distintas publicaciones, y estoy hablando de Valeria Sigiotto, como una paciente oncológica. Decía: tengo cáncer y necesito plata para mi tratamiento. Y daba su CBU. Y había gente que le daba dinero. Y mientras seguía hablando con Marina, porque le mantenía el engaño a Marina. Y Marina le seguía pidiendo respuestas. Si quieren, veamos el chat, una de las últimas conversaciones que tuvo Valeria Sigiotto con Marina, mientras ella se mostraba en las redes como víctima de violencia de género, cuando se mostraba como paciente oncológica y pedía plata, mientras mantenía el engaño hacia Marina. Ella le decía: deja de revolver mierda, le escribía esta mujer, Valeria Sigiotto, a Marina: no sé qué buscás, quédate en el molde que va a ser más fácil. Ella le dice: me mentiste y encima te ofendés. Le dice en un momento Marina: ¿quién te mintió? Nunca más en mi vida te vuelvo a hablar, le decía Valeria Sigiotto. Seguí fijándote quién está mal alrededor tuyo, o sea, como que era un problema de ella. Tenés hasta video de chiquitas y fotos, le dice.
¿Quién? Dejá de decir boludeces, le dice. Me mentiste y yo soy la que digo boludeces. Tenés videos y fotos de cuando eras chiquita y supuestamente tu amiga sabía. Dale, necesito saber por qué lo hiciste. Porque Marina seguía creyendo que Valeria tenía información real sobre lo que le había ocurrido a su hija, a la verdadera Marina. De hecho, Marina Aragunde siguió creyendo durante mucho tiempo que alguien le había pagado a Valeria Sigiotto para aparecer en escena porque ella, Marina, estaba muy cerca de encontrar a su hija y alguien quería que no la encontrara y alguien quería extraerla con Valeria. Estas fueron algunas de las ideas que tuvo Marina en este último tiempo. Pero la realidad es que se había encontrado con una mentirosa profesional. Una mentirosa que llegó al punto de irse a vivir a Salta, a una localidad que se llama Hipólito Yrigoyen, enamorar a un hombre que era gendarme, irse a vivir a la casa de la madre de este hombre y haciéndose pasar por una nuera cariñosa, se sacaba fotos con esta mujer. ¿Qué hizo? Le abrió una cuenta bancaria a su nombre, con esa cuenta pidió créditos a su nombre y, según las denuncias que se presentaron en su contra, la estafó en alrededor de 400.000 pesos. Así la han denunciado a Valeria Sigiotto, que como bien dice Marina Aragunde, sigue engañando por aquí y por allá. Pero lo que más nos duele es que siga abierta esta búsqueda de Marina Aragunde, que ha cumplido ya más de 28 años. Marina, sí. el jardín y se la llevaron. Impactante, Miguel, lo que has dibujado, porque es la pesadilla de cualquier padre. Vos exactamente. lo sabés bien, Miguel, Muy que bien. siempre nos mostrás lo que no podemos ver. Si quieren ver más de la obra de Miguel, vayan a su Instagram, a Miguel Paradiso Arte. Ahí está este dibujo y todos los otros con los que cada sábado le das brillo a Cámara del Crimen. Miguel, Sí, señor. muchísimas gracias No, por gracias esto. a vos. Gracias, Rolo. Nos vamos a ir a un corte mientras nos quedamos aquí con Miguel mirando su dibujo. Amigos, no queda más tiempo para seguir abundando en estas historias. Nos tenemos que despedir ahora, como siempre, agradeciéndole a la familia de Palma, que siempre nos manda los códigos de Hammurabi. Le mandamos un abrazo grande a Ricardo Canaletti, que está de merecidas vacaciones. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado con más Cámara del Crimen. Chao.